se viene algo muy importante este viernes, que es un encuentro por la soberanía alimentaria. Esto va a ser de 9 a 17 horas en el UNSUE, porque se cumplen 30 años en General Porredón del Pro Huerta. Así que interesantísima propuesta. El Pro Huerta tiene un trabajo muy fuerte en los barrios, en los territorios, y para eso ha venido hasta aquí, hasta el estudio Rodolfo Walsh. La tenemos a Cecilia Leonardi. Ella es licenciada en biología, es técnica del programa Pro Huerta desde el año 1992 hasta ahora. Así que, Cecilia, bienvenida, gracias por venirte hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. Para contarnos realmente un recorrido más que interesante, ¿no? Con estos 30 años, ¿no? 3 décadas del Pro Huerta. Exactamente. Casi es mi cumpleaños, digo yo. ¡Claro! Son mis 30 años de Pro Huerta. Claro. ¿Qué nos podés contar puntualmente, ¿no? de la actividad que bueno, va a ser una actividad completa? Sí, va a ser una actividad interesante, muy participativa. Si hay algo que siempre nos orgulleció a todo el equipo técnico del programa, es que es un programa que está construido con mucha gente. No solo con el equipo técnico, que somos todos, bueno, que dependemos del INTA, empleados de INTA, pero también creando redes, justamente, hace 30 años creando redes con otras instituciones, con personas, con organizaciones, de todos los lugares del partido y de otros partidos también, ¿no? Y hemos logrado todos juntos y juntas, no sé, ¿qué te puedo decir? Un montón de cosas. Tenemos un larguísimo recorrido, comenzando allá por el 92 pateando los barrios y entregando semillas para hacer huertas familiares, donde no había tanta... no había una cultura de la tierra, digamos, de cultivar, de tener la huerta en el fondo de casa, ni hablar de agroecología. Claro. ¿No? Donde hacer huerta era algo bueno para el jubilado. Claro. O para el pobre, digamos, ¿no? Era una cosa de, no, ensuciarse las manos con la tierra era algo como hasta denigrante. Claro. Me lo han dicho. Sí. ¿No? Mucha gente, siempre me acuerdo de familias donde le decíamos, bueno, pero es una actividad familiar, que no solo producís alimentos, sino que es un trabajo, una tarea, una actividad donde se integra toda la familia, ¿no? Desde el niño que puede sembrar, poner las semillitas, regar, el abuelo que tal vez no tiene tanta fuerza, pero tiene toda la experiencia, el conocimiento, el adolescente, todo el mundo, toda la familia. Pero varias personas me han dicho, y cosa que me ha sorprendido, en mis inicios, ¿no? del programa, que no tenía tampoco tanta experiencia, ¿no? En llegar a la gente. Y me decían, no, pero yo me rompí trabajando para que mis hijos no se tengan que ensuciar las manos y estudien y no tengan que trabajar la tierra. Entonces, ¿no? Como distintas miradas de lo que es el trabajo de la tierra, ¿no? El contacto con la tierra. Y después, por otro lado, sí, todo el revalorizar en otras personas, en otras familias, el revalorizar todo lo que es justamente toda la experiencia, los conocimientos previos. Tenemos semillas que vienen de generación en generación, ¿no? Entonces, distintas miradas con respecto a esto, ¿no? Que es lo que es el trabajo en la huerta.
Por suerte, después de varios años recorridos, la huerta empezó también a incorporarse como otra actividad, el tema de cada vez tomar mayor conciencia de alimentarnos mejor, ¿no? De que todas las personas tenemos derecho a una alimentación adecuada, saludable, inocua, alimentos inocuos, ¿no? Que eso se empezó a hablar después. Claro. ¿No? Una vez que pasó la urgencia. Claro. Sí, pero Huerta también promueve la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Claro, por eso han ido pasando varios conceptos. Al principio hablábamos de seguridad alimentaria, ¿no? De garantizar la seguridad alimentaria. Eso implicaba que las personas puedan tener acceso a alimentos, ¿no? No importaba qué tipo de alimentos y de qué manera tenerlos, ¿no? Y después el concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto más abarcador, más amplio, habla de que también esa alimentación y ese acceso y esa accesibilidad a los alimentos sea también adecuada culturalmente, ¿no? De que nos sirven, que nos den, no sé, algún alimento, bueno, en su momento la soja, que también, que nadie sabía cómo comerla, pero te daban un alimento, ¿no? Y también la soberanía es decidir yo qué como y decidir de dónde, cuál es el origen de ese alimento y que ese alimento además sea saludable, inocuo, ¿no? Claro, lo que nos pasó con la soja es que perdimos esa soberanía porque perdimos la semilla. Totalmente, entre otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, y todo lo que tenga que ver con la soberanía alimentaria tiene que ver también con la soberanía sobre la semilla, ¿no? El tema de, bueno, de el querer patentar semillas, el tema de la tierra, del acceso a la tierra, ¿no? Digamos, una serie de temas que tienen que ver con el alimento en sí mismo. Porque también si no tenés un pedazo de tierra, porque ahora están las huertas urbanas, que también, bueno, lo promueve el INTA, que es muy interesante eso también. Nosotros en la escuela, bueno, una de las escuelas que trabajo, hay un profe que está haciendo la huerta con los chicos y las hacen en las gomas de neumáticos, claro, en el patio de la escuela, porque no hay un patio como para hacer huerta, no tiene mucho patio, y hacen ahí, han plantado acelga, perejil, y han visto todo el proceso de crecimiento, cómo pueden con apenas un pedacito de tierra o una maceta generar vida. Claro, exacto, también que todas las personas desde pequeñas puedan conocer cómo se cultiva un alimento, ¿no? Cómo se cultiva una hortaliza, qué forma tiene la planta, qué necesidades tiene, cuánto tiempo tengo que esperar y qué cuidados tengo que hacerle a esa planta para poder después cosechar mi alimento. Es algo que también se había perdido un poco en los 90, ¿no? Y que se recupera con la reintroducción, ¿no? Porque hace muchos años todas las escuelas tenían huerta, claro, y después se perdió. Se fue perdiendo, sí. Con esto mismo que decíamos, ¿no? De lo cultural, de que la huerta era algo como menor, ¿no? Si total tengo todo en el supermercado. Claro. Y hoy, bueno, las escuelas también retoman esta cultura, claro, del también un poco la necesidad nos llevó en los 90, más allá de cuando fue la crisis, a partir del 96, también nos llevó a cultivar nuestros propios alimentos porque era mucho más económico, y vos tenías el alimento ahí, cosas que no podías comprar. Exacto, sí, en realidad el programa nace en el 90 y un poco con ese objetivo, ¿no? De dar herramientas a las personas para que puedan, sobre todo a quienes tenían
deficiencias alimentarias o falta de recursos para adquirirlas, y entonces que tengan una herramienta a través de la huerta poder producir los alimentos. Pero después fue, por suerte, digo, y por mucho trabajo y concientización también, fue más allá de la necesidad, ¿no? Claro. O sea, no es solo para el que necesitaba, sino que todos y todas empezamos a ver que queríamos alimentarnos mejor y que el acceso a alimentos inocuos, libres de agroquímicos. Claro. Que después también se sumó eso, exacto, que no lo teníamos. El tema de los agrotóxicos, también los 90 nos trajeron eso. Tantas cosas nos trajeron los 90. Estoy buscando, porque estoy macheteándome, Sí. sobre lo que es soberanía alimentaria, el concepto, ¿no? Que dice, es el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. O sea, es un concepto súper amplio, ¿no? Y que habla justamente de los derechos. Y no es solamente el derecho a la alimentación, sino a elegir y a tener el acceso. Entonces, también involucra el acceso a la tierra, al agua. Estamos charlando con Cecilia Leonardi. Se cumplen 30 años del Pro Huerta, con esta actividad que va a estar el viernes en el UNSUE. Cecilia, hoy el Pro Huerta, ¿qué está abarcando, ¿no? en la ciudad? Que es muchísimo. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero está por... la frase popular, que siempre la metemos ahí. Sí, claro. Pero también es que justamente una de las cosas que se aprende también trabajando en la huerta, y sobre todo en huertas comunitarias, ¿no? Donde el trabajo comunitario nos enriquece en muchos sentidos. También lo aplicamos en la articulación con otras instituciones, como comentaba hoy, trabajamos con distintas instancias de la universidad, del municipio. Cuando iniciamos, comenzamos a articular más que nada con los centros de salud municipales, con las trabajadoras sociales, que eran también quienes tenían trato directo con por ahí la población a la que queríamos llegar en un principio, ¿no? Después eso obviamente se fue ampliando. Con la Secretaría de Agricultura Familiar, con SENASA, con un montón de instituciones y también de organizaciones, tanto organizaciones de productores familiares como de organizaciones sociales, ¿no? Que más urbanas, que tal vez no tenían tanta experiencia en huerta, pero también en los 2000 y pico empezaron a aparecer todas las huertas comunitarias en los barrios, en principio como contraprestación de algún programa, pero después, también quedaron muchas huertas y muchos huerteros urbanos enamorándose de la actividad, digamos, y haciendo una huerta en principio de subsistencia, luego con donación a comedores, luego también con excedentes y con una necesidad y un interés en comercializar, y ahí entonces también surgen espacios, la necesidad de generar espacios alternativos de comercialización, ¿no? Sí. A las verdulerías del barrio, ¿no? O a los mercados concentradores, ¿no? Y con el plus de hacer una producción
diferenciada, ¿no? Con lo que es la producción, bueno, vuelvo a decirlo, agroecológico, ¿no? Que en principio tampoco tenía como mucha, digamos, el público, el consumidor no tenía muy en claro, ¿no? Y cada vez también los consumidores se van educando y concientizando. Sí, y había también un problema de costos. Exacto, sí. No se podía competir con el mercado de abasto, la producción artesanal, es como pasa con la artesanía. Entonces, exacto. Eso era un poco los obstáculos que existían. Después surgió la Feria Verde también. Claro, la Feria Verde, otras ferias. Bueno, en este momento, por ejemplo, la Feria del Mercado de Unzué. En la universidad se ha vuelto a abrir otra feria de productores. O sea, ese acercamiento a la comunidad también y lugares posibles de venta, también eso colaboró bastante. Claro, y sí, digamos, es una rueda que empieza a girar y empiezan a surgir actores de lo más variados también. Tal vez, en principio, como cuando apareció la Feria Verde, eran productores que tenían que producir, estaban todo el día en la huerta y después tenían que ir y estar varias horas en la feria, con lo cual por ahí no rendía, en un momento sirvió y después, bueno, empezó a no rendir. Sí, que no es lo mismo también la cosecha de estación que Claro, esto de también, por eso digo, también de la importancia de educar o de concientizar al consumidor, porque esto de ir en pleno junio a pedir tomates, por ejemplo, es no tener conciencia de los ciclos, de los cultivos, que también... bueno, que en este último tiempo también se ha tomado mayor conciencia también de la salud, ¿no? De que nuestra alimentación impacta directamente en la salud. Sí. Y entonces el consumir los productos de estación, no solo por lo económico, sino también porque es lo que necesitamos, lo que crece en el momento, en invierno es lo que necesitamos consumir en invierno, lo que crece en verano es lo que tenemos que consumir en verano, ¿no? Sí, el capitalismo nos mal acostumbró a tener disponibilidad de cualquier cosa en cualquier momento y no respetar los tiempos de la tierra y los tiempos del cuerpo también, que van en relación con ese tiempo de la tierra también. Exacto. Y también hablando del tema costos, también, bueno, es algo que no es sencillo de trabajar, porque si bien, claro, un huertero agroecológico produce sin agroquímicos, entonces teóricamente no tendría tantos costos, ¿no? Claro. Pero sí le dedica mucho más tiempo, ¿no? Y ese tiempo que además dentro de la agroecología también se incluye al ser humano que trabaja en el sistema, ¿no? Tal vez en la agricultura convencional, como se dice muchas veces, el trabajo de la persona que está ahí en el surco es un costo más. Claro. Y cuanto más pueda abaratar ese costo, lo voy a hacer, digamos. Sí. Y tal vez eso, o sea, se está hablando de explotación de las personas, y entonces, bueno, el concepto de la producción agroecológica incluye al ser humano y la dignificación de ese trabajo. Claro. Y eso tiene un costo económico también, claro, ¿no? El tiempo de trabajo que no se tiene en cuenta en la producción a grandes escalas. Sí que se está dando, ¿no?, con la agroecología. Hay muchas experiencias que realmente lo están demostrando, ¿no? Sí, y después, bueno, también aparecieron otros actores que son las comercializadoras solidarias, claro, en muchos casos, ¿no? Porque, como les decía antes, el productor no puede estar todo el día en el surco y después, claro, varias horas en un mercado, ¿no? Vendiendo. Lo interesante de esa
de esa tarea es que es el mismo productor el que te vende lo que él produce. Entonces, para el consumidor, que puede preguntarle cómo lo hizo, qué le pone, qué no le pone, y también tomar conciencia del trabajo que es para ese productor, ¿no? Producir ese alimento que yo me llevo como consumidor. Que si yo voy a una verdulería o a un supermercado, nada, o sea, no está, no tiene ese significado, ¿no? El tomate que agarro, lo meto en una bolsa, pago en la caja y me fui. Y tal vez lo dejé ahí 2-3 días, se pudrió y lo tiré a la basura, ¿no? En cambio, bueno, esto, comprarle al productor, que además te explica cómo lo hace, todo el cuidado que le ha puesto, y bueno, te hace valorar de otra manera ese alimento. Ni hablar si la huerta la haces vos. Claro. Que ahí decís, con razón es tan caro el toro. Sí, claro, pues tiene mucho trabajo, son varios meses que tenés que esperarlo hasta poder consumirlo, ¿no? Claro, y saber también trabajar, al no trabajar con agrotóxicos como hacen las grandes corporaciones, lleva otro tiempo también. Por ejemplo, combatir los caracoles sin ningún veneno, para mantener el equilibrio de la biodiversidad. Exacto. Tiene su tiempo y tiene su proceso también. Podés perder varias plantas en ese proceso, claro, pero recuperar otras y no perder la biodiversidad de tu espacio de tierra. Sí, es como otra concepción de la agricultura, ¿no? Sí. Se piensa de otra manera y se la vive de otra manera. Cecilia, contanos como para ir cerrando, sí, la actividad, ¿no, del 4. ¿Qué va a haber puntualmente? Mira, va a haber de todo. Más o menos, ¿no? Porque es muy grande. Como te decía, sí, es como es como los 15, ¿viste? Claro. Nuestros 30, donde invitamos a participar a todos estos actores que te comentaba antes, ¿no? Entonces va a haber, la apertura es a las 10 de la mañana. Bien. Ahí decía a las 9, pero bueno, para seguir también con la lógica del mercado que funciona todos los viernes, bien, decidimos, nosotros vamos a ir más temprano a armar todo, pero a las 10 es la apertura para todo público. Sí. Y va a haber stands de distintas instituciones, de organizaciones, de huertas comunitarias, de algunas instituciones, como, va a estar Casa Caracol, va a haber promotores voluntarios. Bien. Porque eso es también, no quiero olvidarme de nombrar al actor clave del Prohuerta, que son los voluntarios y voluntarias, ¿no? Uh-huh. Que son quienes están en el barrio promoviendo, entregando la semilla, acompañando a los huerteros. Bueno, va a haber stands, entonces, como una exposición de distintos actores. Va a estar la feria del mercado del Unzué, con productores agroecológicos de verduras, de fruta, de panificados, artesanos y artesanas también, que vienen todos los viernes desde principio de año. Y después va a haber conversatorios, como actividades así puntuales, conversatorios y talleres. Los conversatorios, que los pensamos en realidad más para quienes están más involucrados en la tarea de producción, va a haber 2 conversatorios a la mañana, uno que son más de reflexión, intercambio, uno de economía social y soberanía alimentaria, otro de políticas públicas, y a la tarde va a haber otro de... se me está yendo. Uno de género, perspectiva de género en la soberanía alimentaria. Y se me está yendo el otro. Y de agroecología. Bien. Importantísimo. Bien. Se me iba. Y después, paralelamente, más para todo público, para quien quiera ir a curiosear, haga huerta o no haga huerta,
va a haber varios talleres, que esos los leo porque no me acuerdo, bueno, que son fabricación de ecoleños, porque bueno, también dentro del programa trabajamos todo lo que es reciclado, disminución de los residuos, ¿no? Entonces tenemos producción de plantines y de semillas, ¿no? Autoproducción de semillas, se va a entregar semilla de prehuerta, se va a promover también mesas de intercambio de semillas, así que si hay huerteros y huerteras que tengan semillas de cosas raras y que quieran ir a intercambiar, bienvenidos sean, y de plantines también. Se va a hablar, hay una persona que habla, que siempre nos acompaña, que habla de valores humanos y soberanía alimentaria, también cómo se trabaja en la huerta, se trabajan un montón de valores. Compostaje, una tarea en equipo, hablando de compostaje en comunitario. Bueno, les decía, de los ecoleños, y después creación de macetas con yerba usada, que está de moda ahora. Muy bueno. Así que, bueno, están invitados, invitadas, todos aquellos que quieran ir a aprender un poco más o a curiosear, y además, bueno, a visitar también la huerta demostrativa que nos vemos ahí en el UNSUE, que va gente muy copada a trabajar ahí. Tienen una huerta circular, ¿no? Tenemos una huerta, distintos modelos de huerta, una huerta en suelo circular, otra que es la clásica en bancales, huertas elevadas, huertas verticales, distintos modelos. Cecilia, te agradecemos muchísimo. Volvemos a hacer la invitación este viernes 4 de noviembre de 10 a 17 en el UNSUE, Río Negro y la Costa, 30 años del Pro Huerta. Muchísimas gracias por venir a la radio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y les esperamos.